a mí con Gato me pasaba que iba y escuchaba y sentía a alguien que me escuchaba, cosa que tampoco es fácil, ¿eh? Porque nadie va a escuchar a otro si no entiende que el otro lo escucha. Y con Gato me pasaba, me pasa con las columnas, me pasó en los debates que tuvimos últimamente, y me pasó en aquella oportunidad donde no teníamos puntos en común. Es decir, yo defendía lo que ayer cumplió 99 años, la Revolución de Octubre, y él tenía una visión que falta en la convocatoria, que es un hilo conductor de todo su discurso, de un tema que además es muy polémico, porque tiene diferentes, como todas las cosas, ¿no? Pero tiene diferentes acepciones, que es el liberalismo. Es decir, hoy, por ejemplo, entre las cosas que nos unen a todos los que estamos acá, es que no queremos que gane Trump, ¿no? Eso está claro. Y hubiéramos querido que ganara un liberal, ¿no? Que en Estados Unidos un liberal es alguien de izquierda. Después le agregaron una particulita y entonces se le agregó todo lo que es el neoliberalismo y asumió una connotación totalmente diferente. Pero si hay algo que yo le tengo que reconocer a Evergato es esa coherencia. No es fácil la coherencia en la visión liberal, no es fácil. Y no es fácil en el Uruguay, porque en el Uruguay tenemos una visión particular del liberalismo. Hemos construido una visión particular del liberalismo, una visión política del liberalismo que se ha impuesto en la sociedad uruguaya. Es una de las cosas que nosotros, podrá haber peligros, pero si las realidades políticas se comparan, no hay realidades absolutas que uno pueda mirar y decir, no, nosotros, se comparan con el pasado, cosa que para los uruguayos es parte esencial de nuestra identidad, es decir, no hay nada que no tenga que ver con el último campeonato del mundo, o con la Guerra Grande, es así. Y la otra es con el entorno, con lo que ha pasado en América Latina. Y nosotros, que nos criticamos mucho por ser nostálgicos, en realidad lo que estamos reconociendo es que, para analizar lo que está pasando ahora, es que somos el único país de América Latina que puede ser nostálgico. ¿Quién? Es decir, puede ser nostálgica el pueblo argentino, a pesar de haber estado por arriba nuestro en el nivel de desarrollo en la época de la gran bonanza. No, porque era un país atrasado políticamente, absolutamente en un tipo de realidad que no tenía nada que ver con nuestra historia. Ahora, ¿por qué traigo esto? Porque en realidad el liberalismo, que es un signo de identidad de Gato, que yo además aprendí a estudiarlo un poco más en las polémicas que tuve con él desde el principio, y que tiene un significado muy profundo, sobre todo si se es capaz de analizar la historia del liberalismo, el proceso del liberalismo, y además el liberalismo político, ¿sí? La esencia del liberalismo. Después lo otro es parte de un debate más amplio y más contradictorio, y que no tiene por qué inficcionar el liberalismo político. Ahora, ¿qué pasa? Los uruguayos necesitamos ir a fuerza. El debate político está a la altura del Zócalo. Yo quiero decir que yo del MLN no me voy a ocupar. No me voy a ocupar. Y entiendo que nos ocupemos, pero no me voy a ocupar porque yo creo que el Uruguay ha hecho algo que, a pesar de todas las cosas, no lo hemos valorado. Una revolución absolutamente silenciosa y fundamental. En el Uruguay, la muerte y la política se han separado de manera tajante, cuando en este país la muerte y la política fueron de la mano durante buena parte de nuestra historia. No nos hagamos los santurrones, que la tierra purpúrea existió porque se regó con sangre, de guerras civiles, de degollamiento, digamos, de guerrilla o terrorismo, como se quiera llamar, de todo lo que pasó durante la dictadura. Si nosotros tuvimos, hoy, ¿quién se anima en este país a incluir el tema de la muerte como parte de la política? Y para el tema de la muerte y la política es lo que lleva a la violencia, es lo que llevó a la violencia. ¿Qué hay más alejado del liberalismo que eso? Que el concebir la política y la muerte como dos componentes posibles de combinarse. Y nosotros tenemos por delante esa conquista en un país que además se ha hecho mucho más violento.
El Uruguay de hoy es más violento en el deporte, es más violento en las relaciones en la calle, es más violento en muchas cosas. Y sin embargo, la política le hemos logrado construir un espacio que tendrá pobreza de reflexión, eso no hay duda. Tiene pobreza de reflexión. Se ha acotado en la capacidad de generar ideas fuerza, ideas que conmuevan, incluso ideas innovadoras. Este es un país que en su tamaño fue un gran país de innovación en las ideas políticas, de innovación en la arquitectura, de innovación en la pintura, de innovación. Y hoy el gran desafío que tiene la sociedad uruguaya, por eso está bueno estos debates, en este caso este homenaje a Eber, que en realidad es un pretexto, porque vamos a contar con él por muchos años. Y lo bueno es que hacerle un homenaje en vida, porque en este país también, cuando se muere la gente, basado en aquella frase de Corto Buscalia, que sponsor la muerte, le reconocemos todo lo que no le reconocimos cuando convivimos con ellos. Bueno, por suerte, hoy tenemos la posibilidad de conversar con él, de hablar con él, pero acá lo que falta es que nos quemen las nalgas la falta de movilización cultural e intelectual que tiene la política. Realmente, programática. Ahora vamos a discutir la reforma de la Constitución, que no tiene ninguna prioridad, porque nada de lo que no se ha hecho en este país tiene que ver con la Constitución de la República, que es además algo serio, sólido, profundo, interesante. Entonces, yo creo que las enseñanzas que él nos aportó, el hecho de tener que discutirlo, hoy por hoy, el problema que uno encuentra, yo lo decía hace poco sobre Jorge Valle, es que uno leía a Jorge Valle y le gana a discutir, ¿no? Hoy la mayoría de las veces lees algo y no te gana, es decir, es intrascendente. Yo, por ejemplo, el libro, que además ustedes saben que a mí eso de El siglo por asalto me convoca particularmente, yo tengo serias discrepancias. Es decir, yo no creo que haya sido el marxismo-leninismo, al contrario, es una visión, y me parece que lo que pasó después, es decir, la reescritura de la historia que se hizo después, es exactamente la negación de cualquier vinculación con la historia socialista, digamos, desde su nacimiento. Es otra cosa, es otra mezcla, es otro batido. No el batido que estamos haciendo ahora, que es muy bueno, que somos gente de diferentes orígenes, pero que nos juntamos para escucharnos. Ahora, yo creo que en este acto de homenaje, pero también en este acto de incitación, de excitación al pensamiento, de entender que no hay nada más profundamente intelectual que la política. Y cuando uno va uno podrá no ser académico, pero la política es la excitación desde el punto de vista intelectual más completa, entre otras cosas porque tiene que ver con algo que es lo más complejo que ha creado el hombre, el poder sobre otros hombres y mujeres, particularmente el poder sobre las mujeres, sobre todo en Uruguay, que algún día capaz que no toca que hay una candidata mujer, sería algo exótico. Pero yo creo que nosotros lo que tenemos que tomar, por lo menos lo que yo tomo como el mensaje principal en el acuerdo, en la discrepancia, en el debate con Gatto, es eso, es decir, él hizo un aporte intelectual profundo, no solo desde la academia, sino desde la militancia política. Porque la militancia política, hay que reivindicarlo, es en primer lugar cuando está concebida adecuadamente, pero aunque uno no lo quiera, es como aquel que escribía en prosa y no lo sabía, ¿no? Resulta ser una gran construcción intelectual, que puede ser pobre, que puede ser repetitiva, que puede ser sin un hilo conductor, que puede decir una cosa y cambiarla, que puede tener un profundo sentido crítico y autocrítico, que por otro lado es clave en el desarrollo de las ideas de la humanidad desde que surgieron las ideas de la humanidad. Bueno, alguien que hizo su aporte desde el Uruguay, con una profunda visión uruguaya. Ustedes saben que yo no soy nacido acá, yo soy un uruguayo nacido en Italia. Y quiero decir que Eber Gatto es para mí alguien con el que compartí la lucha de ideas, que debe ser de las cosas más importantes de mi vida. Muchas gracias.